Conocimientos limitados, tu podcast de Magic en español. Hecho por y para gente que no necesita más de 40 cartas. Muy buenas a todos, bienvenidos a Conocimientos Limitados. Estamos aquí una semana más y esta semana, queríamos hacer un capítulo un poco distinto, algo que queríamos hacer desde que tuvimos la idea del podcast, pero el lanzamiento de Pirexia no nos había permitido hacer un capítulo de una temática un poco más general. El capítulo de hoy va a ir dirigido a todo tipo de gente, desde más novatos en limitado a gente más experimentada que quiere mejorar sus drafts. Y el objetivo va a ser exactamente ese, cómo obtener mejores resultados. Os vamos a dar consejos para draftear mejor, para construir mejor vuestros decks. Y acompañándome está aquí Patricio, Patrick, Pato, como lo queráis llamar. Va a ser uno de nuestros colaboradores habituales. Y nada, ¿qué tal, Pato? ¿Cómo estás? Muy buenas, encantado de estar en Conocimientos Limitados, tu podcast de Magic en español. Por fin, que además justo cuando empezamos el podcast estabas en Uruguay todavía, ese viajecito anual. Sí. Aún así igual pudimos intercambiar un poco así a distancia. Bueno, de hecho la música de la cabecera nos la hiciste estando allí. Tremendo músico, Pato. Te voy a hacer la pregunta de rigor. Yo creo que se la voy a hacer a todo el mundo que venga por primera vez. Me parece bien. ¿Con qué colección empezaste a jugar? Yo creo que era octava la que estaba. Octava, en ese momento, buenísimo. Octava embestida por ahí. Sí. ¿Y has dejado de jugar en algún momento? Sí, en verdad. Estamos hablando que ahí era un niño, las primeras cartas que veía, como así en el patio de la escuela, algún colega que capaz que había conseguido un preconstruido. Y bueno, ahí como que me inicié en las cartas, me llamaron demasiado la atención. Y por suerte un conocido del barrio que ya identificaba un poco más cómo jugar, ya sabía las reglas, un poco más de verdad, ¿no? Sabía sobre el stack. Exacto, sabía de la pila y eso. Me explicó un poco de instants, un poco de sorceries. Y ahí ya te convertiste en un blue player. Y entonces se dio como... Yo creo que fue un evento muy afortunado. Yo fui a una tienda que me recomendó también este chico. Sí. Y ponele que yo en total tendría unas 14, 15 cartas más o menos en ese momento. No daba ni para un deck. Sí. Y aparte estaban medias destroy, o sea, eran cartas que había ido consiguiendo en distintos lugares. Y le pregunté a una persona si me cambiaba, ¿no? Y miró como mis 14 cartas así, una por una. y claro, el Mister tenía aparte como... Después me di cuenta, varios biblioratos de Magic, o sea, enormes. Tipo. Y cuando terminó de ver mis cartas me dijo, como que no estoy buscando ninguna de estas, pero mirá, justo estas cartas yo no las estoy usando. Y... así de la nada me dio una bolsa llena de Magic. Qué bonito es eso. Estoy hablando, no sé, capaz que 1000 cartas, a lo mejor algo así, una bolsa llena. Estaban todavía selladas, porque en ese momento cuando se drafteaba como que las marcaban para asegurar que no las habías metido a otro lado, una cosa así. Y se ve que se había jugado en eventos o algo por el estilo. Y nada, con eso yo pude empezar a construir mis decks y todo. Y estuve unos cuantos años dándole hasta que, luego con la época así del instituto y eso ya no suele jugué pasar. Más. y volví a la acción ya jugando estándar y un poco más interesado en el metagame y eso con Innistrad, que fue un comeback interesante. Innistrad original. El Innistrad original, sí, exactamente. Me enteré de cosas como el Delver of Secrets, Snapcaster Mesh, Geist of Saint Draft, Muy Holy bien. Fruits. Qué guay. Bueno, desde el último capítulo hemos tenido 2 jornadas de liga de la MTG Fruit League. Increíble esa parte. Sí, hemos jugado un draft de Pirexia que subimos el report a nuestra cuenta de Twitter y también un Peasant Brawl Cube. Sí, bastante custom en todo lo que permite el Cube. Sí, estábamos drafteando y nadie tenía claro las reglas, ni las excepciones, ni nada, pero ahí está el report también. Seguro que Chris, un saludito desde aquí, lo irá perfilando. Y nada, desde el último capítulo, pues también deciros que
que he llegado a Mítico por primera vez. Vamos, Esteban. El Sí, Road to porque- Mythic. Sí, porque además yo creo... Es que nunca me lo había propuesto porque me parecía como mucho trabajo, ¿sabes? Y lo es. Pero justo gracias al podcast quise jugar más para traeros el mejor contenido. Eso es, Y nada, jugando, pues de repente vi que estaba en diamante y dije, hostia, espera, que igual se puede. Y nada, protagonicé uno de los capítulos más sicarescos de mi historia porque cuando todo el mundo me dijo en plan, bueno, deja de jugar hasta que te falten un par de días para que acabe la season, tal. Para quienes no sepáis cómo funciona, al final de cada mes los primeros 250 de Mítico se clasifican directamente para el Qualifier Weekend, creo que se llama. Y hasta el 1200 tienen para inscribirse en el Qualifier Play-In, que es como un last chance que hay para el Mythic Qualifier. Y yo cuando terminé de jugar, como una semana antes o así de que cerrase la temporada, estaba el 350, muy bien posicionado, la verdad. Y nada, el lunes pasado, que ya quedaban solo 2 días para cerrar la season, dije, voy a intentar entrar en el top 250 y ganarme la invitación directa al weekend. Y nada, volé demasiado cerca del sol. Ahí está Ícaro. Caí. Es que además todo el mundo me lo había dicho Marco, que también había hecho Mítico varias veces Sí. y tal. Y me dijo, es mucho más fácil bajar que subir cuando estás en Mythic, porque además depende mucho de contra quién juegues. Si juegas contra un diamante o, Dios no lo quiera, un platino o un oro incluso, si pierdes vas a perder mucho más de lo que puedes ganar si ganas. Y nada, tuve 2 runs muy malos y me fui como al 1700 o algo así. Y estuve el resto del lunes y el martes intentando subir. Llegué al 1300, pero nada. Es que además, un consejo que os doy a todo el mundo... No juguéis cuando estéis tilteades porque no juegas bien y tomas malas decisiones. Además, claro, como tenía un límite de tiempo, todo el rato estaba pensando en cuánto tiempo me quedaba, cuántas partidas más podía jugar y no tenía la cabeza en los games, realmente. Pero bueno, nada, si me hubiese estado quietecito, pues me hubiese llevado la entrada del play-in al menos. Pero nada, contento por haberlo conseguido por primera vez y con ganas de darle caña este mes otra vez y nada, a ver si van cayendo. Excelente, pero bueno, Esteban. Felicidades. Gracias, buen progreso. Y nada, bueno, vamos a empezar con el programa como tal, estos fundamentos del draft o cómo mejorar vuestros drafts. En el episodio de hoy hablaremos de cómo draftear para ganar y también repasaremos algunas consideraciones para mejorar tu deck building. Y al final del capítulo tenemos una sorpresita preparada. Vamos a lanzar en exclusiva el primer single de la Fruit League Magic Band. Eso es. Que básicamente consiste en Patrick y ya está, es el total de la banda. Van a ir sumándose integrantes. Sí, no los tengo que, para quien no haya jugado con Patrick nunca, es muy dado a cantar, a adaptar canciones con contenido magiquero. Y nada, os vamos a traer aquí una cancioncita dedicada a Vintage Cube. dudas. En exclusivo, en conocimientos limitados. Guau, guau, guau. Bueno, pues empezamos con este capítulo. Vamos a empezar revisando un poco las diferencias para draftear para ganar y draftear for fun, ¿no, Patrick? Exacto, que es muy diferente y ambas cosas son válidas, pero hay un punto clave acá que es, nosotros creemos que obteniendo mejores resultados es posible que tengas una experiencia de draft mejor. Claro, porque a veces cuando se dicen estas cosas en plan, bueno, ¿qué juegas? ¿Para ganar o para pasártelo bien? Y es como, es que ganar me hace pasármelo bien. No, pero es cierto, o sea, sobre todo para la gente que recién está empezando, el notar que lograste draftear, luego construir un deck Y que eso luego funcione. tener un evento con resultados sólidos, nada, es algo que te motiva a seguir drafteando también y es importante. Entonces vamos a repasar como algunos aspectos claves
que van a servir tanto para draft de edición como para draft de cubo. Algunas cosas capaz que son más específicas para el draft normal, digamos, de edición, el que vas a hacer en una tienda. En Cube hay algunas diferencias grandes que luego ya las vamos a ir destacando cuando sea más relevante, ¿no? Sí, además de Cube, pues haremos algún capítulo específico también. Es muy probable que el siguiente sea sobre Cube, pero bueno, ya lo veremos. También, obviamente, dedicaremos algún capítulo en su exclusividad a nuestro formato favorito, que es el Vintage Cube. Esteban, igual una pregunta por si alguien no sé, que nos está escuchando no sabe. ¿Qué es un Cube, no? Pues un cube, muy buena pregunta, Patrick, porque a veces damos las cosas por supuesto. Un cube, digamos que es un formato de draft curado, repetible, en el que no hay que comprar sobres y básicamente consiste en armar una colección de cartas, todas enfundadas, con sus tierras básicas también con las mismas fundas. Tú la diseñas, tú decides pues, si quieres que haya X arquetipos, da igual, puede ser lo que quieras. Si te gusta Black White Life Gain y yo qué sé, Blue Black Mill, Spells, sí, o R-Spells, lo que sea, pues incluyes los arquetipos que te gusten o incluso hay cubes que no tienen arquetipos, simplemente hay decks, que es el caso del Vintage Cube, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, básicamente seleccionas un conjunto de cartas, tienes que prestar atención pues, a las curvas, a cuánta interacción hay, a cuántas tierras hay. Dedicaremos un capítulo a cómo construir un cube, creo que es un tema interesante. Sin dudas. Y nada, básicamente están todas las cartas en una caja. Una vez ya las has decidido, existen herramientas como Cube Cobra, por ejemplo, que van muy bien para organizarlos. Tú subes ahí tu lista, apuntas los cambios, puedes hacer playtest incluso de ellos. Es buenísimo porque eso te sirve para ir afinando el cubo. Sí, exacto. Yo cada vez que sale una colección, por ejemplo, reviso mis cubes, me miro el spoiler entero de la colección y digo, hostia, pues esta podría entrar en tal cube. Me voy, miro la lista y miro, no sé, si hay algo del mismo CMC, bueno, Mana Value ahora que le han cambiado el nombre, por qué podría cambiarse, etcétera, ¿no? Y es un work in progress constante. Pero bueno, básicamente lo tienes todo enfundado y a la hora de jugar, pues barajas todo el cube, que también os daré tips, porque es una gran cantidad de cartas para barajar. Y entonces haces sobres con ese pool, vas creando montoncitos de 15 cartas y se los repartes a los jugadores como si fuesen sobres de una colección normal. Y entonces la gran diferencia entre Cube y un draft de edición, digamos, es que hay menos draft chaff, no hay cartas que sean inservibles, todas tienen su función Claro. En un deck o en otro, ¿no? Entonces las decisiones pueden ser más complicadas porque el power level de las cartas puede ser más alto o no, pero sí que es verdad que está como todo más nivelado. Sí, en general sí. Suelen estar más balanceados los arquetipos en un cube porque, como bien dijiste, están curados y ya tenemos la oportunidad de notar si hay algún arquetipo que está mejor posicionado que otro y luego los vas balanceando según cómo los colores. Luego, además hay... Bueno, los cubes van por temáticas normalmente, pero puede ser muy variopinto, ¿no? Desde cubes de setting, por ejemplo, un cube de Innistrad, o un cube de Kamigawa, o un cube de Tarkir. De Premodern tiene un amigo, está muy Sí, interesante. claro, esa es otra, por fecha, ¿no? Por ejemplo, o ya como miembro de la liga también tiene uno que son solo cartas con borde moderno. Con Exacto. O vintage, que es todo. Sí, al final muchas veces nos vamos a referir al Vintage Cube porque quizás es el más emblemático. O sea, me Sí, parece. al final es una colección como de las mejores cartas de la historia de Magic, Exacto. que se juegan en limitado, claro. Luego hay cosas que han sido históricamente potentes, pero no están en el cube. Y hay una diferencia muy clara a la hora de evaluar los picks, que es, por ejemplo, la rareza de las cartas, porque en cube esto capaz que no es tan relevante, a lo mejor, de hecho, probablemente da igual, si una carta es rara, mítica, uncommon, lo que te importa es el texto, lo que hace, ¿no? La carta en sí. En el draft de edición, a lo mejor la rareza la tenés en consideración porque ya sabes que vas a ver un número limitado de uncommons durante el draft, un número limitado de raras, y a lo mejor contemplás sobre todo los primeros picks diferentes. Sí, de hecho hay una heurística, ahora mismo no tengo claro si este término existe en castellano, pero creo que sí, que es que cuando estés decidiendo entre cartas, si las valoras exactamente igual, tira por la que tenga una rareza más alta, ¿no? Porque de la otra quizá vas a ver otra copia en algún momento. Si ves una uncommon,
que te interesa Entiendo. mucho, pues es más fácil ir a por la uncommon que igual la common la vas a poder conseguir más tarde. Porque se abren más y porque, bueno, a veces en un pod entero puede no abrirse ni una sola copia de X uncommon. Sí, sucede tantas veces. Y luego ya vamos a hablar un poquito, pero que al enviar una uncommon a otro jugador, igual estamos también mandando un mensaje. Sí, sobre todo con las multicolores, ¿no? Esta manera de hacer que tiene Wizards desde hace un tiempo en el limitado moderno, que es que las infrecuentes multicolor señalan un poco qué es lo que hace cada arquetipo y son las que mejor funcionan dentro de esa combinación de colores exacta, ¿no? Entonces, bueno, obviamente las raras tienen mucho potencial en un draft de edición. También pueden ser muy malas porque Sí. pueden estar diseñadas para Commander o para otros Como formatos. pasó en Dominaria United. Claro, entonces hay que fijarse en la rareza, sí, pero tampoco exclusivamente. De hecho, yo creo que si cogiésemos una estadística de cuántos Pack 1, Pick 1 has elegido una common, yo creo que en mi caso sería la mayoría. Muchas veces en edición sucede porque hay commons que ya sabemos que son muy sólidas, que vamos probablemente a ver más copias, nos van a permitir armar un deck que ya más o menos tenemos estudiado porque conocemos el formato, obviamente. Y también el tema del power creep en las últimas ediciones sí que se ha visto que las commons sobre todo son muy superiores a las commons comparadas con unos años atrás. Tenemos el caso, no sé, de New Capenna con Inspiring Overseer. Wow. Es una common tan infame, te robaba una carta, ganaba una vida y encima vuela, pega. O sea, que es que además el caso del Inspiring Overseer fue curioso porque consiguió no sacar del mapa porque se jugaba, pero todo el mundo hablaba del Overseer. Pero es que en Capenna también habría una common super pushed, que era el Jewel Thief, que es por 3 manás, una 3/3 trample, que cuando entra te crea un tesoro. Buenísimo. Que ya era buenísima, pero es que la otra era tan buena que se convirtió como en la cara del draft de esa colección. Qué anécdota. Sí. Y bueno, luego además, hablando de diferencias entre colección y cube, en cube tiene mucha importancia el fixing, sí. Sobre todo las tierras, porque al final, como decíamos antes, estamos jugando un entorno que está curado, en el que el power level del conjunto y de las cartas individuales suele ser más alto, por lo tanto, empieza a ser más importante tener una mejor base de maná, o sea, y ya no estamos hablando de fixing o demás, que también hablaremos más tarde de los números, las mates, sino que aunque juegues solo 2 colores, tienes que asegurarte de que vas a ser capaz de castear tus spells en su debido momento, ¿no? Si tienes one drops, pues poder jugarlos en turno 1 si tienes one drops tanto de un color como de otro. Exactamente, al final las cartas que podemos llegar a estar splasheando, si hay un color predominante, es importante en dónde se posicionan en la curva o en qué momento las vamos a usar del partido, ¿no? Más allá del coste de mana convertido. Y en base a eso tenemos que diseñar nuestra mana base, sin dudas. De hecho, con el fixing pasa una cosa muy curiosa, que es que, y de esto hay data, habló Sirkovich de esto en un capítulo de Limited Resources, de que había estado analizando la data de cuándo se pica el fixing en los drafts que tienen data allí, ¿no? Y es como, es en el pack 1 casi nunca y en el pack 3 siempre, ¿no? Entonces decía que si vas a querer fixing, y este es el caso de Cube, que es una estrategia muy válida, comenzar por, en el caso de los cubes que tienen fetchlands, por ejemplo, que no se limitan a coger solo sus colores, sino que luego van a poder ir con shocklands o con las duals o con lo que sea. Las fetchlands son un pick muy alto en los cubes que las tienen, porque al final es una carta que muy probablemente vas a jugar en cualquier deck y no te está cerrando a nada. Y al final, si abrimos un primer pack y no hay un primer pick así muy claro, ¿cuántas veces habremos agarrado esa Scalding Tarn, esa Floodstrand? En el caso de las ediciones de papel no es tan claro, ¿no? Porque claro. Obviamente picar una Terramorphic Expanse de pack 1 no es lo ideal. No. Pero sí que tened en cuenta, por ejemplo, ya no nos vamos a esos extremos de cube, pero esto es algo que me ha pasado muchas veces, que imagínate, por ejemplo, que estás en pack 1
estás en pick 8, 9 y el sobre no contiene nada que te llame especialmente la atención, pero hay una Terramorphic Expanse. Y entonces tienes la elección de coger una carta que probablemente va a ser subóptima para tu deck. Sí, un field capaz, a lo sumo. A lo sumo, o una tierra que muy probablemente vas a jugar en cualquiera de tus decks. Entonces, claro, luego en pack 3 todo el mundo se está peleando por la Terramorphic y tú ya la tienes de antes. Me parece muy bien. Vale, pues vamos con el primer punto para mejorar tus drafts. Y es algo tan sencillo como estudiarte un poquito el formato antes de ir al draft. Esencial, o sea, ¿cómo vamos a ir al draft sin saber lo que estamos drafteando? Algunas veces capaz que lo hemos hecho, pero sin duda, si lo que estamos buscando es draftear para ganar, hay que conocer de antemano qué hay en esa colección, cuáles son las cartas que son una trampa, sobre todo. Esa es una clave para saber cuántas cartas a primera vista parece que pueden funcionar excelente, pero al final luego en la práctica son detonantes para tu deck. Sí. Y luego también pasa lo contrario, con cartas que te sorprenden, que a lo mejor en un primer análisis no pintaban tan bien, o cuando lo estás mirando con tiempo limitado, digamos, porque si estás mismo en la acción del draft, tampoco te podés poner a pensar así en demasiado, ¿no? en el asunto. Es como mirás cada una, sobre todo si hay unas cuantas, hay 14, 13, tenés que elegir una y ya está. Y bueno, ir con información de antemano es lo que te va a permitir hacer las mejores decisiones al final. Para todo lo que es edición, tenemos Eventing Lands, ya la hemos mencionado acá en el podcast. Es siempre una página en nuestro corazón. Especial, sí, sin dudas. Sí, bueno, y bueno, por eso hacemos nuestra set review y nuestras primeras impresiones y demás, precisamente porque, Exactamente. porque sabemos que es algo clave y bueno, queremos daros la información cuanto antes mejor, ¿no? Y bueno, esto no siempre va a ser posible, sobre todo porque también pensad que no todo está escrito, también hay que averiguar el metagame, pero ya partiendo de la base de que si vas a un draft la primera semana del formato, pues al menos haberte visto el spoiler, saber cuáles son los arquetipos, qué cartas pintan bien, aunque luego pueda haber sorpresas y decepciones, ¿no? Como decíamos en el capítulo anterior. Pero como mínimo tener una imagen clara y que no te tengas que estar leyendo todas las cartas una por una, ¿no? Exacto. Y hacemos capaz este disclaimer que va a servir para el resto de los puntos, que es, estamos hablando de draftear para ganar. Entonces por eso es que es importante ir con el formato estudiado. Si fuera que estás drafteando por fan, es perfectamente válido ir a toparte con la edición por sorpresa. Sí, de hecho puede ser hasta más divertido, ¿no? Exactamente. Entonces, eso va a ser a gusto de la persona. Sí, lo que estás buscando es mejorar ahí tu resultado y por eso seguramente estás sintonizando tu podcast de Magic en español. Te recomiendo estudiar el formato antes. Sí, además, bueno, vivimos en la era de la información, ¿no? Y no es como en su día cuando jugaron el Pro Tour de Mirage, que fue una de las primeras colecciones con un formato delimitado tenido en mente, ¿no? No simplemente... Pues las colecciones anteriores realmente no se puede jugar a limitado, o sea... Bueno, es diferente, es muy diferente la experiencia. Y aquel Pro Tour fue a la vez Pro Tour y presentación de la colección. Y además no era como ahora, no había spoilers, ¿sabes? O sea, la gente se sentó allí y abrió los sobres y a ver qué había. Pero bueno, no seguimos en los 90. Tenéis, bueno, además de nosotros, obviamente, hay muchísimo contenido en la red, tanto podcasts, estos que tanto nos gustan, pues Limited Resources, Lords of Limited, Limited Power Ups, en contenido en inglés y luego un montón de artículos, reviews, vídeos en YouTube, tenéis acceso a todo, obviamente. Y para Cube, que quizás es donde es más complicado encontrar recursos, si lo vamos a intentar generarlo nosotros. Eso, y además si lo tienen en Cube Cobra, como tenemos varios de la Fruit League, podés ir haciendo el playtest. Y con eso también es una forma de familiarizarte con el formato y ya ir como sabiendo por dónde van los arquetipos. Claro, no es infalible porque los bots de Cube Cobra sin dudas, son un poco extraños. Sí. Cuando simulas drafts de Vintage Cube te pasan moxes de pick 5 y cosas así. Pero
lo que dice Pato, ¿no? Simplemente pues para hacerte una idea de qué tipo de deck te puede salir. Probablemente estará overpowered comparado con lo que te saldría en un draft de verdad. Pero sí que para ver qué tipo de mazos vas a poder jugar y qué cartas vas a ver en los sobres y demás, pues está muy bien, ¿no? Y nada, además de conocer la edición, pues sobre todo estudiarte las comunes, yo creo que va a ser lo más importante. Clave. Porque va a ser lo que vas a ver una y otra vez. Las raras al final puede terminarse el ciclo de un formato y que no la hayas visto ni una sola vez. Y otra cosa que pasa con las bombas, y esto para mí es un consejo muy importante, luego lo analizaremos un poco más haciendo referencia otra vez a nuestro querido Ben Stark, pero con lo de no casarse con las bombas y demás, pero las comunes van a ser lo que va a hacer que tu deck funcione al final del día. Sin dudas es la masa crítica y al final, como bien lo dijiste, Esteban, con una bomba a lo mejor te llevas la ronda, con un buen pool de comunes te llevas el draft a lo mejor. Sabias palabras de nuestro maestro. Pero sí, totalmente. O sea, ¿cuántas veces has abierto de pack 1 una bomba increíble y luego a lo largo del evento no has llegado a verla en tu mano ni una sola vez? Esto también son cosas de varianza, ¿no? Pero o la juegas y te la matan. O sea, es que al final no puedes construir tu deck entero o basar tu picking completamente en que te has abierto una bomba de un color. Porque es que es una entre 40 cartas y es que igual no la ves, igual tienen respuesta. Entonces lo que necesitas es un deck que funcione por sí solo. Y si tienes cartas con mucho power level que entren dentro de ese deck, mejor, pero no nos obsesionemos con las bombas. Me parece estupenda la explicación. Y por ejemplo, si estamos pensando en bombas, muchas veces lo que causan es un impacto en la mesa cuando entran, afectan el board state, de lo que vamos a hablar también un poquito más adelante. Y muchas veces las bombas lo que generan es el concepto del 2x1, que es tan importante en el draft, tan importante, porque ahí es cuando logramos sacarle una ventaja al oponente. En la mesa en igualdad de condiciones, en el momento en el que una carta de nosotros, un spell, consigue sacarle 2 recursos al oponente a cambio de uno nuestro, puede desnivelar la partida por completo, cambiar cosas como por ejemplo quién está en el beatdown, quién está defendiendo, y es una de las cosas más importantes a tener en cuenta a la hora de hacer los picks, ver las cartas como inversiones, decías, Esteban, ¿no? Sí, esto era algo que tenía en las show notes y no es por ser CryptoBro, porque yo no soy nada de eso, ya lo sabes, pero sí, o sea, al final Magic es un juego de recursos como tantos otros juegos de cartas o juegos de mesa y los recursos se tienen que invertir. Entonces, para que podáis visualizar esto, vamos a pintar esta imagen un poco, ¿no? Bien. Cada turno tú tienes X cantidad de maná disponible, ¿vale? Entonces, primero, por eso es tan importante no fallar land drops. Porque cada turno tú potencialmente tienes la habilidad de jugar una tierra más y por lo tanto jugar un spell, un escalón por encima en la curva, digamos, ¿no? Pues tiene un turno 1, un turno 2, un turno 3, etc. O tu turno 4 puede ser 2 2-drops. Gastar todo el maná que tienes disponible en cada uno de tus turnos y no fallar land drops suele ser muy beneficioso, porque al final, o sea, esto en un vacío, o sea, sin contemplar qué tipo de cartas estás jugando ni nada, simplemente basándonos en esta teoría de inversiones, ¿no? Tú tienes una cantidad de recursos en tu turno y tú los estás gastando todos. Exacto. Entonces, solo con eso ya vas a tener una ventaja hacia tu oponente que, por ejemplo, a lo mejor no ha jugado un 2-drop o en turno 3 ha jugado un 1-drop porque no tenía otra cosa en la mano o demás. Una tapland a veces también, eso puede cambiar. Esto es otra cosa a tener en cuenta, el tema de las taplands. Luego lo vemos un poquito más en profundidad, pero a la hora de construir un deck, las tierras giradas hay que tener en cuenta, uno, cuánto las necesitamos para nuestra estrategia. Si tenemos un splash que puede ser muy, muy fuerte, pues a lo mejor es un mal necesario, digamos. Obviamente siempre es mejor que las tierras entren de pie.
pero hay que valorar hasta qué punto nos interesa, ¿no? Por ejemplo, en Pirexia, las tierras que entran giradas y se pueden sacrificar luego para robar. Sí. En un decagro no vas a querer jugar más de una o dos, Sí, exacto. porque si tu curva tiene 3 o 4 one-drops y un montón de two-drops, tienes que tener cuidado porque esas tierras giradas te van a estar haciendo perder ese potencial uso de todos tus recursos que estábamos comentando ahora, ¿no? Pero bueno, el float también es tan Sí, hardcore exacto. en un deck agro que al final, por eso es que igual jugar una o dos es conveniente, pero no más en este formato concreto. Sí, bueno, de hecho es que en este formato creo que da igual que juegues o no agro, creo que no jugaría más de 2 o 3, porque al final todos los decks tienen que interactuar tan pronto con la mesa que tampoco te puedes permitir el lujo de jugar off-curve toda la partida porque tus tierras están entrando giradas. Y esto pues tiene que ver con lo que decíamos de aprovechar todo el maná que tengas. Hay veces que no va a ser la mejor jugada, todo se ha dicho, o sea, al final estos son heurísticas y son líneas generales sobre las que pensar o con las que trabajar, pero si tienes un counter, obviamente, pues te vas a esperar al turno del oponente. Sí, bueno, ese era el punto también. Muchas veces quizás utilizar todo tu maná involucra quedarte completamente tapeado y no siempre interesa. Depende del tipo de deck que estés piloteando, si tenés velocidad instantánea, si eso puede ser válido, quizás hacer una thread de menor coste Sí, de pero maná. al final, si estás contando con ello, es porque te vas a gastar el maná en el turno del oponente. Exacto, ¿no? sí, lo estás usando. Pero bueno, en el ciclo de un turno, gastar todo tu maná suele ser viable. Obviamente hay situaciones en las que, por ejemplo, a lo mejor por cómo interactúan unas cartas, imagínate que tienes un cantrip en turno 2, pero de turno 3 tienes una carta que obtiene un beneficio si robas una carta adicional. Pues a lo mejor te puedes plantear, obviamente, guardártelo, no gastar el maná ese turno si consideras que el beneficio que vas a obtener más tarde va a ser más grande. Eso es un gran consejo, Esteban, porque si esperamos hasta el último momento, hasta que sea estrictamente necesario usar el removal, usar ese daño, ese counter, sin duda que estamos aprovechando al máximo ese recurso. Siempre, bueno, depende también del deck que estés piloteando, pero siempre con el removal, por ejemplo, a la hora de elegir targets tienes que valorar cómo está la mesa, si es absolutamente necesario. Sí. Por ejemplo, en un deck agro suele ser habitual que te gastes el removal temprano, porque al final lo que estás buscando con la estrategia de tu deck es dejar sin blockers al oponente. Sí, eso entonces tiene sentido. puede que el objetivo sea mediocre, pero porque tú te estás centrando en velocidad, no en calidad. Si estás jugando un deck mid-range o un deck control, tienes que valorar si te puedes comer las vidas o esos posibles bloqueos a cambio de tener un mejor target para el removal, ¿no? Exactamente. Y ahí también entra el concepto que estabas diciendo de inversión. Estás valorando tu carta y pensando, es este removal que a lo mejor a mí me sale 2, 3 maná. Es un buen uso de este removal matar ese chudrop y a lo mejor no. Quizás es esperar un poco más y tratar de aguantar la mesa. Claro. A veces, pues, por ejemplo, a nivel en este tema de las inversiones, por ejemplo, siempre está bien que tengáis en mente cuánto os está costando a cada uno lo que estáis gastando, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿por qué en Pirexia una carta como Hex Gold Slash es tan buena? Porque por un único maná vas a poder matar bichos que tienen Toxic, que tienen culo 4, ¿no? Y estamos hablando de cartas que pueden costar 4 o 5 manás. Sí. Entonces aquí está el tema de la inversión. Tú has invertido un único maná en lidiar con algo que a tu oponente le ha costado tapearse el turno entero y tú cuando él ha dicho go y tú has enderezado, te has gastado un maná para matar su bicho y luego has jugado otra cosa. Me hiciste acordar algún momento sublime. Lo tengo que dibujar, me parece. Sí, cuéntame. Jugando Vintage Cube, yo piloteando capaz una Boros, Sí. con una llanurita ahí abierta. Mi oponente jugando mono green, rampeó un poquito y turno 3 me tiró la Nisa esta de 5 maná. Sí, la Who Shakes the World, la de War of the Spark. Exactamente. Nada, era un poco por partido porque ya después no le quedaba mucho más en la mano y ahí mismo cayó el Mana Tide, haciendo el gran 1x5, uno de los trades más memorables. Bueno, en términos de cartas es 1x1, pero en términos de manás es 1x5, que es obviamente tenéis que valorar esto, ¿no? Al final, pues tú estás invirtiendo muy poco en lidiar con algo que le ha costado el turno entero a tu oponente. Concedió, vamos. Shame Scoop. Sí, un poco.
Bueno, y luego además de invertir, de cuánto maná te cuesta cada cosa, cómo estás invirtiendo tus turnos y tal, está el tema de la mesa, que es algo de lo que tenemos que hablar muchísimo porque al final el limitado se centra en la mesa. Sí. En un artículo que había hecho Marshall, como que planteaba esto de 4 cuadrantes, en el que estás como, por ejemplo, desarrollando tu estrategia o en el early game todavía estás como poniendo capaz de 2 drops en la mesa, es como en ese momento temprano de la partida. Luego cuando ya estás más en la mitad del juego tenés 2 condiciones diferentes desde tu perspectiva, ¿no? O estás ganando o estás perdiendo. Sí. Y hay una tercera que es cuando está nivelado, digamos que no hay una clara ventaja y ahí es donde podemos llegar a marcar una diferencia. Y en este caso, con afectar la mesa, ¿a qué nos referimos? Pues o bien criaturas que están ahí presentes y bloquean y atacan y demás, o se podría considerar que un removal afecta a la mesa porque al final está quitándole un bicho. Entonces, ¿qué cosas no afectan la mesa? Va a ser más fácil si lo definimos así. ¿Un oso pardo 2/2? No, eso sí afecta a la mesa. Entonces... un Divination. Un Divination no afecta a la mesa, ¿ves? Os lo estamos dejando muy fácil para que lo entendáis. No queremos faltaros al respeto. No, pero creo que es práctico hacerlo así, ¿no? Porque al final un oso pardo, vale, es un Grizzly Bears, una 2/2, no hace nada más, pero está ahí, ¿no? Puede ir quitándole 2 vidas a tu oponente si no tiene blockers o si no quiere bloquear, o te puede tradear por una criatura de tu oponente o chumbloquear algo mucho más grande. Pero una Divination es un hechizo que no afecta a la mesa. Son 2 y un azul, robas 2 cartas, es un conjuro. No está afectando la mesa. Está generando ventaja de cartas, que es otro concepto que luego trataremos porque también es importante, pero no está afectando a la mesa. Entonces, cuando la gente me pregunta, muchas veces pues en la liga, gente que no tiene muy buenos resultados y tal, pues a lo mejor alguien me dice en plan, oye, ¿qué es lo más importante? Sí. Para mí lo más importante es afectar la mesa. Cuando la gente aprende a jugar, piensa mucho en ello y luego se les olvida. En cuanto descubren las sinergias, los arquetipos y demás, es muy fácil empezar a perderse y empezar a decir, hostia, claro, con esto puedo generar ventaja de cartas, esta carta me devuelve una criatura del cementerio a la mano. Eso no afecta a la mesa, por ejemplo, un Raise Dead no afecta a la mesa. ¿Y qué puede pasar? Pues que te encuentres con tu Raise Dead en la mano sin ningún bicho en el cementerio, o que el bicho en el cementerio no sea muy bueno y preferirías simplemente tener otro blocker. A lo mejor tienes que perder un turno entero si es turno 3 y lo que te estás devolviendo es un 3-drop a la mano, ¿no? Porque, yo qué sé, has fallado, tradeaste ahí en el tercer turno y has fallado tu cuarto land drop y tu jugada es devolverte ese 3-drop del cementerio a la mano, no lo puedes jugar ese mismo turno y entonces, ¿qué pasa? Lo que estábamos hablando antes, que no estás utilizando todo tu mana en ese turno y pierdes mucho tiempo. Entonces, además de afectar la mesa, también es importante tener en cuenta si está generando valor a largo plazo, si está haciendo algo que cada turno te va a proporcionar un beneficio o se sustituye a sí mismo o está generando ventaja de cartas. Para ilustrar esto, pues por ejemplo, una carta que genera valor a largo plazo, Luminarch Aspirant, de esa rara Super Busted de Zendikar Rising era, ¿no? Una criatura, 1 y un blanco, una 1/1, que en tu turno, en el combate, pone un contador 1/1 sobre la criatura que elijas. Esto es algo que, además de ser un 2-drop y afectar la mesa, te va a estar ofreciendo algo cada turno. Luego, un Grizzly Bear, que es como la criatura por excelencia, ¿no? Pues no te ofrece valor instantáneo, pero sí que está ahí y a lo mejor, yo qué sé, imagínate que tu oponente ha jugado un 1-drop, tú simplemente por jugar ese Grizzly Bear ya vas a estar reteniéndolo, vas a estar haciendo que no ataque. Y las cartas que se sustituyen a sí mismas, pues por ejemplo un Opt no afecta a la mesa, se sustituye a sí mismo, te está dando una mínima selección de cartas, pero no está afectando a la mesa. Entonces, este tipo de cartas necesitamos un motivo para jugarlas. ¿Y cuáles pueden ser estos? Uno puede ser que estés buscando algo en concreto. Por ejemplo, combo. Exacto, combos. En Vintage Cube, por ejemplo, pues tenemos el arquetipo de Storm, que tienes que buscar tus piezas claves y además estos hechizos que se sustituyen y que son baratos, pues son una pieza fundamental del deck. Sí, Splinter Twin o más estrategias por el estilo siempre van a querer tener cantrips. Y luego también puede ser que tu deck esté centrado en el hecho de estar casteando instantáneos o sorceries, que en ese caso obviamente
es relevante. Estás jugando una criatura como un Murktide o algo así, por ejemplo. Este tipo de cantrips así baratitos que se sustituyen a sí mismos, claro, son una herramienta para jugar. Claro, pero no lo jugarías en cualquier deck azul. Sin dudas, sin dudas. Entonces, eso, sobre todo tener en cuenta qué está haciendo tu deck y tener mucho cuidado con las cartas que no afectan la mesa y sobre todo cuánto te interesa cada cosa en su debido lugar, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de un Raise Dead, cualquier efecto que te devuelva un bicho del cementerio a la mano. ¿Dónde son mejores estas cartas? Bueno, además de los decks que tengan sinergias de sacrificio, cementerio o demás, en un deck en el que tengas cartas que valga la pena devolverte, ¿no? Imagínate que te abres una Sheoldred. Vas a querer todas las formas posibles de devolver esa carta a tu mano en el caso de que la maten. Pero en un deck que está lleno de comunes y en el que todas las piezas son más o menos intercambiables, probablemente vas a preferir otra criatura o un removal o lo que sea antes que un Raise Dead. Así que bueno, eso. Sed muy conscientes de afectar la mesa siempre, de jugar CABS, como le dicen, ¿no? En inglés, CABS, Cards That Affect the Board State, que es el fundamento de limitado moderno, ¿no? Al final no te puedes... Las criaturas han mejorado mucho desde los inicios de Magic. ¡Power creep! Las criaturas definen el limitado moderno y no puedes permitirte que demasiadas de las cartas de tu deck no afecten la mesa. Entonces, vamos a pasar al tercer punto del día y estaba viendo el reloj ahora y me da que va a ser el último. Y vamos a dividir este capítulo en dos y dentro de 2 semanitas seguiremos dándoos consejos para mejorar vuestros drafts. Pero es que la verdad es que en las show notes nos habíamos apuntado un montón de temas. Sí, es verdad. Y nada, justo ahora con este vamos a llegar a la mitad, así que vamos a hablar un poco de señales. ¿Señales de más allá? Sí. A veces sí. De más allá de la mesa. Sí, exacto. Vamos a hablar un poco de señales y para terminar, pues pondremos un poco estos conocimientos en práctica, abriremos un par de Pack 1, Pick 1. ¡Qué momento! de Pirexia y os diremos pues con qué nos quedaríamos nosotros y ya pues damos paso a la gran premiere del single de la Fruit League Magic Band. Muy bien, Pato, explícame, ¿qué es una señal? Bueno, capaz que lo explicamos con ejemplos. A mí me parece una señal clara cuando yo estoy drafteando, por ejemplo, Estás ahí místico. Me pongo en modo místico, ponele, me tomé un par de matecitos y yo ya tomé el pick 1, tomé el pick 2 y me llega de golpe unas 12 cartas bien fresquitas y miro ahí entre esas 12 y veo que hay, por ejemplo, 2 uncommon y las 2 son azules y yo digo... ¿Y son buenas? Y resulta que son buenas en su deck. Ponele, sí. Capaz que a lo mejor no son buenas en cualquier deck, pero pueden encontrar su casa y funcionar. Y entonces, a mí eso me puede llegar a estar dando la pauta, sobre todo si es un draft de edición donde la rareza, claro, es limitada, tenemos 3 uncommons en un pack. Me están pasando 2, son de un mismo color. Eso es una señal clara que seguramente los que están a mi derecha, que me están pasando en este primer pack, ese color lo están dejando fluir, por lo menos. Sí, tengamos en cuenta también que las señales son más potentes a partir del segundo sobre, o mejor dicho, a partir del pick 9, que es cuando ya has visto una vez cada sobre y te llega el que tú abriste, ha dado la vuelta, todo el mundo ha tenido la oportunidad de coger si es un pot de 8, obviamente, todo el mundo ha tenido la oportunidad de coger una carta de ese sobre y estás viendo por primera vez algo que ha dado la vuelta a la mesa entera y nadie ha querido. Aquí igual hay un punto, porque es en esos también primeros picks, ponele del 1 al 3, al 4, donde ves mayor cantidad de cartas y quizás es donde podés apuntarte mentalmente al menos. ¿Cuáles de esas te interesaría ver de vuelta, por ejemplo? O que al menos te darían una pauta si vuelven o no.
Y al confirmar eso, una vez que ya estamos ya avanzados en el pack 1, es donde podemos interpretar esas señales que nos envían. Claro, porque además compañeros del depende mucho de cómo estén drafteando nuestros compañeros. Por eso digo que cuanto más avanzado el draft, más claras deben ser las señales, porque si volvemos a hacer referencia a Ben Stark y todo el mundo está drafteando la hard way, ¿no? Ya lo comentamos hace 2 semanas, si todo el mundo está cogiendo cartas flexibles o intentando no coger cartas multicolor, etcétera, etcétera, es probable que luego alguien de esas personas pueda pivotar y saltar a un color en el que quizá en el primer o segundo pack te pasó alguna carta buena, ¿no? Pero yo creo que sí que se puede leer, como tú dices, en pick 3, pick 4. No deja de ser información, no es infalible, pero son cosas que tenemos que tener en cuenta, pues como bien tú dices, si no están cogiendo azul las personas que me están pasando sobre, que además esto tiene también una cierta relevancia. En un draft tú abres 3 sobres y te pasan sobre las mismas personas 2 veces y en el sentido opuesto solo una, ¿no? Entonces siempre las señales son más importantes en los sobres 1 y 3 porque es donde se repite la gente que te está pasando sobre que en el segundo que te está pasando quien está a tu izquierda. Sí, yo creo que recién al sobre 3 es cuando quizás puedes llegar a identificar más fácilmente. A veces en el 1, pero es más difícil. Claro. En el 3, ¿qué puede llegar a estar jugando la persona a tu derecha? Que esta pregunta es clave, porque si la persona que te está pasando está jugando tus mismos colores, es posible que antes que vos vea las mejores cartas y se quede con las mejores, que eso pasa muchísimas veces en pod. Claro, entonces yo creo que obviamente el pack 3 es donde vas a ver más claro lo que está abierto, pero cuanto antes te puedas adelantar a esa visión, más vas a capitalizar precisamente en pack 3, ¿no? Porque digamos, sin dudas, por ejemplo, estás en un draft de Pyrexia, ese arquetipo que antes siempre estaba abierto, ahora ya no tanto, que es Blue White Artifacts. Imagínate que tú en pack 2 identificas, vale, un Eye of Malcator ha dado la vuelta a la mesa entera. O un Mandible Justiciar ha dado la vuelta entera, que es más difícil. El Eye es más fácil que dé la vuelta. Y una cosa, Esteban, porque vos lo podés estar mandando, ese Eye of Malcator, puede ser que vos lo hayas visto. En el primer pack, por ejemplo, decidiste piquear otra cosa, lo pasaste, y cuando viene de vuelta y lo ves, ahí es cuando estás reconfirmando. Exacto, ahí Miami me lo confirmó. Exacto, esto es otra cosa también muy interesante, que es que cuando tú abres un sobre, imagínate que es pack 1, pick 1, los packs no son perfectos, ni en papel, o sea, ni en edición, ni en cube. La distribución de los colores no siempre es la misma, sobre todo pues porque, yo qué sé, te pueden salir las infres de los mismos colores o la rara de los mismos colores. Entonces, tienes que tener en cuenta varias cosas. Una de ellas es, si en este sobre que he abierto cojo una de las cartas de las que más colores hay, es muy probable que cuando dé la vuelta traiga una de las cartas que estará en ese mismo color. Pero a la vez también hay un problema. Y estamos es que mandando varias varias del mismo color y es más probable que más gente piense que ese color está abierto y se sume al carro, ¿no? Entonces, son todo cosas, es todo como muy místico y muy etéreo, pero son cosas que hay que tener en cuenta. Guarda, no todas las cartas en un color sirven para todos los decks que juegan con ese color. Entonces, al final, podemos especular un poquito con eso. Yo puedo ser que vea, no sé, 2, 3 cartas blancas que me interesen en un pack, pero hay una que funciona específico en mi deck y en el resto no. A lo mejor elijo una de las que funcionan en más estrategias, porque esa va a estar más disputada y es posible que si yo estoy drafteando la Open Lane, porque estuve leyendo precisamente las señales, esa carta que es más específica para la estrategia que estoy construyendo yo es más probable que pegue la vuelta si no hay nadie más interesado en ese mismo arquetipo, ¿no? Claro, exacto. Imaginad, por ejemplo, que en Pack 2 abrimos en un mismo sobre un Planar Disruption, un Swooping Lookout, el 1-2 Flying Vigilance, que es un artefacto, y yo qué sé, un Crawling Chorus. Que no va a dar la vuelta al Crawling Chorus, pero bueno. Ni el Planar Disruption, pero para ilustrar un poco la situación, ¿no? Tienes 3 opciones. Una entra en cualquier deck blanco, las otras 2
técnicamente sí, pero bueno, van mejor en cada uno de sus decks, ¿no? Uno es Artifacts y el otro es Toxic o Corrupted. Entonces, va a ser mejor coger la carta flexible y esperar a ver qué da la vuelta, ¿no? Y ver si te está llegando ese Swooping Lookout que da la vuelta, o Dios no lo quiera, que dé la vuelta el Crawling Chorus, y entonces vas a poder decir, vale, puedo jugar Toxic, puedo jugar Sabias Corrupted. palabras, Esteban. Entonces, con esto un poco lo que estamos hablando es al final de especular con qué cosas creemos que pueden dar la vuelta para una cosa que a mí me parece muy importante, y es sacarle provecho a todos los picks de un sobre, porque una cosa que pasa mucho al principio cuando empiezas a draftear es que no estás viendo la visión en conjunto del draft, ¿no? Solo te estás centrando sobre a sobre, sobre a sobre. ¿Y qué pasa cuando hacemos esto? Que muy probablemente solo vas a poder aprovechar los 8 primeros picks, que son las primeras veces que ves cada sobre. Luego, seguro que os ha pasado, a mí me sigue pasando a veces, que los últimos 7 picks son todo broza. ¿Cuántas veces, no? Y sobre todo en edición. En Cube es más complicado, a veces pasa, pero no tanto. En edición, muchas veces. Las Exacto. últimas 5 cartas no hay ninguna que encaje ni en tus colores, y si encaja, a lo mejor es injugable. Eso Pero si sabes leer las señales, Eso es. vas a poder aprovechar los 2 picks de cada sobre. Otra cosa que podemos hacer para especular con cartas es dejar pasar cosas que a nosotros nos pueden gustar, pero que pensamos que el resto de la mesa no valorará alto. Muy avanzada, Esteban. Sí, eso es una tech muy avanzada. ¿Y esto de dónde puede salir? Pues, por ejemplo, de si hemos estado, como decíamos antes, estudiándonos la colección, escuchando podcasts, leyendo artículos, consumiendo contenido que nos va a dar ese edge, ¿no? ¿Vos querés decir en conocimientos limitados que hay cartas que no van a estar buenas y después te las drafteás? Exacto. No, pero por ejemplo, si hemos visto en un artículo que tal carta funciona súper bien en la colección y es una carta que a priori, no por volver al mismo ejemplo de siempre, ¿no? Pero el Eye of Malcator, que al principio incluso yo mismo pensaba que era una carta que no iba a funcionar, y de repente has visto que sí, has visto un deck en 17 Lands que juega 4 y están súper bien y tal, ¿no? Esto me pasó un poco en el draft de liga de One de hace 2 semanas, que ese deck volaba por debajo del radar y tuve la ocasión de dejar pasar el Eye of Malcator porque sabía que iba a dar la vuelta, aunque en este caso Alex estaba en mi mismo pod y se quedó con algunos. Pero me refiero a esto, ¿no? En plan, tú tienes esa ventaja, sabes que es probable que la gente no valore X carta, entonces prefieres coger otra cosa que es más evidentemente buena, como por ejemplo un removal o una criatura que tenga muy buenos stats, y dejar que eso dé la vuelta. Y bueno, qué importante, ¿no? Al final es un poco el tema del que ya vamos a hablar en el siguiente episodio, de intentar mantenerte abierto, de estar atento a todas las señales, de ver lo que se está drafteando, como bien dijiste, en la totalidad del draft, en los 3 packs y no únicamente en ese pick en concreto. Esa visión es lo que te va a poder determinar cuál es el open lane, el famoso open lane, ¿no? Claro. Al final, si vos estás en los colores que justo nadie más en el pod quiere draftear, es cuando posiblemente vayas a terminar con una mejor card quality en tu pool, porque vas a tener mejores decisiones para tomar, vas a poder por lo menos elegir entre varias cartas. Y qué importante estar en el open lane. Cuando lo clavás es como, excelente, todo sale bien en ese draft. Exacto. Es como, ¿cuántas veces os ha pasado de estar terminando el segundo sobre y decir, no paran de llegarme cartas azules? Sí. Quien esté jugando azul se va a forrar de frutas. Claro, y a lo mejor no hay nadie, pero piensas, hostia, ojalá fuese yo. Pues puedes ser tú, puedes tomar la iniciativa y decir, voy a ser yo la persona que va a draftear este color. Obviamente, si lo puedes vislumbrar un poquito antes del final del segundo sobre, mejor, ¿no? Pero siempre vamos a intentar capitalizar en qué está abierto, qué es lo que el resto de gente no quiere. Al final, como todo en la vida, estamos rodeados de gente y sus acciones y las nuestras nos influyen mutuamente. Entonces, no te sientes a draftear como si estuvieses jugando Quick Draft en el arena y como si el resto fuesen bots, porque al final tienes que tener muy presente que la gente a tu alrededor está tomando decisiones igual que las tuyas y tienes que encontrar la manera de no pisarte con el resto de gente, ¿no? Exactamente, Esteban.
Bueno, pues en cuanto a estos consejos para mejorar tus drafts, hemos llegado justo a la mitad del guión que teníamos preparado y vamos a dejar la otra mitad para dentro de 2 semanas. Seguiremos teniendo mucho contenido, la verdad que yo creo que muy interesante. Y nada, vamos a hablar pues del artículo de Ben Stark, siempre en nuestros corazones, de draftear cartas flexibles. De deck building también. De deck building, que no lo hemos tocado mucho en este programa y también es muy importante. No solo hay que elegir las cartas, sino luego hay que... Sí, teníamos la intención capaz de hablar un poquito, pero es verdad que los temas tienen bastante más material de lo que capaz dimensionamos al principio y vamos a mover un poquito de deck building para lo que se viene, que hay mucho para hablar. Sin duda. Muy bien. Vale, pues si te parece, Pato, antes de la Premier vamos a abrir un par de sobrecitos de Pirexia. Pues nada, os vais a sentar, os vamos a hacer un poco de Backseat Boys, ¿no? Backs. All right. Pues nada, imaginaros que es viernes, vas a tu local game store y nada, sale un pod ahí de 8 fresquito para draftear. ¿De One, verdad? Sí, de One. Vamos a hacerlo de One, ya que esta semana la hemos abandonado mucho. Así que nada, abres un sobre y las cartas que te encuentras son las siguientes. Primera carta, Dune Mover, por 2, una 2-1, artefacto con tóxico 1. Cuando entra te puedes buscar una tierra básica y ponerla en el top. Un fixer. Que preferiríamos que no fuese nuestro primer pick, ¿no? No, sin dudas. Sí. Preferiríamos ni jugarlo, a lo mejor lo contemplamos en vez de una land. A mí me ha parecido lo suficientemente flexible como para jugarlo la mayoría de veces porque hace muchas cosas, ¿no? Sí, uno puede jugar. Es un 2-drop, es un artefacto, tiene Toxic y además una cosa que he encontrado en el formato es que la mayoría de los decks, al menos los que yo juego, juegan 16 tierras porque no te puedes permitir llenar el deck de 5 drops. Sin duda. Entonces, muy rápido. al jugar 16 tierras, un 2-drop que te garantiza acertar tu tercer land drop, que justo antes decíamos que es relevante, pues eso es importante, ¿no? Pero bueno, apuntamos más alto, ¿no? Con nuestro primer pick. Yo creo que sí. La siguiente, Crawling Chorus. ¿Qué te parece como primer pick, Pato? Bastante sólido. Bastante sólido. Y a ver si te puede interesar en la siguiente. A ver. Hex Gold Slash. Nada mal. De momento, entre el Chorus y el Slash, Estoy de acuerdo. ¿con qué te quedas? Creo que con el Slash. Sí, yo también. Sí. Es un removal muy flexible, como dijimos. Puede matar early drops, que es importante interactuar en esta colección temprano en la mesa. Drops de 1, de 2, va a aniquilar unos cuantos. Y sobre todo si tienen Toxic, igual, claro, te saca uno de estos bichos grandes, un 3-4 de estos que te suben a la mano cosas. Pues de momento este es el pick. Vamos con las siguientes 2 cartas azules. Melweb Strider, el vehículo 5-5 azul. Bueno, jugable, pero por debajo de lo que hemos visto. Otro removal, Mesmerizing Dose. Sí. Este enchantment que deja tapeado y proliferas. No es una mala carta, pero creo que estarás de acuerdo conmigo con que... No es para un first pick. Habitualmente un doble coste en un first pick es para pensar. Tiene que ser una... Sí, tiene que ser muy bueno. Sí. Otra carta azul, Melweb Curator, la criatura que te pone un instant o sorcery en el top del cementerio. Tampoco, ya dijimos en el capítulo anterior que no estaba performando muy bien esta carta. La siguiente es una Mace Skullbomb, la Skullbomb verde. Tampoco un first pick. Y de las Skullbombs creo que tampoco es de las mejores. Seguimos con nuestras 3 últimas commons. Blightbelly Rat, 1 y un negro, 2-2 tóxico 1 que cuando muere prolifera. Sí. Una buena common, pero no sé si un first pick, la verdad, no lo creo. Justo el guachín que comentabas. Indoctrination Attendant es la siguiente, la 3-4. Me parece bien. Mismo que la Blightbelly, nada supera el Slash de momento. Y por último la Skullbomb roja, la que pone contadores de aceite. Igual, una buena carta, pero tampoco... Vamos a intentar subir las apuestas, vamos con las infrecuentes, a ver si algo puede sacar el Slash de su estatus. A ver qué hay. Bueno, vamos con la primera, el Tamillos Logbook. Recordame qué hace, Esteban. Son 2 y un azul, un artefacto que te roba cartas pagando 5 y un azul y girándola
y cuesta uno menos por cada otro artefacto de control. Sí, es como el que había en Dominaria Codex. con Dominio, pero malo. No sé, sin dudas no es un first pick y no veo que tenga una casa consistente. Veamos la siguiente. Icor Plate Golem por 3, 1, 2, 3, que le da contadores extra a tus criaturas con aceite cuando entran y les da +1/+1. Es un artefacto un y es Lord de incoloro. aceites, Sí. Bueno, sí, no sé si un first pick, pero Es incoloro, considerable, sí. pero solo entra en los decks de aceite. Exacto. Mientras que el Slash lo vas a jugar en cualquier deck rojo. Y yo creo que aquí le viene competencia. A ver. A ver. La siguiente es Armor Scrap Gorger, 1 y un verde, 0/3, que se gira para dar mana de cualquier color. Y cuando se gira, exilias una carta de un cementerio. Si lo haces, le pones un contador de aceite. Y cuando tiene 3 o más, tiene +3/+0. ¿Y se puede girar aunque no haya una carta en el cementerio? Sí, para dar mana. Me parece excelente. Sí. O sea, el mana te lo da, lo que pasa es que no le pones el contador de aceite. Entiendo. Y la rara creo que nos la vamos a saltar. Porque es Kethek Crucible Goliath, 2 negro-rojo por una 4/4. Que, bueno, sí. te puedes sacrificar criaturas y revelas del top y bueno. Básicamente una 4/4. Exacto, sí. Entonces, yo creo que estaría entre el Manadork y el Slash, ¿no? ¿Tú qué piensas? Sí, yo creo que iría a lo mejor por el removal, pero por una capaz costumbre, no sé, no suelo ir tanto por verde, aunque en este formato sí que está fuerte. Sí. Yo no lo tengo muy claro, la verdad que el Birds of Paradise me ha funcionado muy bien, pero es difícil, no sé qué haría. Es un color muy disputado también, verde. Sí, pero el rojo también, yo creo, Sí. ¿no? O sea, justo rojo-verde es el deck que todo el mundo va a querer jugar. Creo que tenés razón. Pero... Yo creo que me piquearía el removal, sí. Muy bien. ¿Hacemos otro? Me parece perfecto. Venga, y luego ya vamos con la canción. Vamos a ver si Draft Sim quiere sacarme otro pack. Vamos a empezar con las commons otra vez. Vamos a ir de abajo arriba. La primera, bueno, un Icor Plate Golem. Foil. Bueno. Que ya hemos dicho antes. Pega más. Bueno, sí, pega más. La siguiente de Fair Basilica, la tierra blanca que robas. Sí. Tampoco es material de first pick. Bone Picker Scourge, la 2/2 flying que puede ganar Death Touch y lifelink si está corrupto. Tampoco es material. Un first pick necesariamente. Y ojo, la siguiente, Contagious Borrak, la mejor común verde, esa 2 y un verde, 3/3. Cuando entra, miras las 4 primeras, te puedes quedar una tierra. Si no lo haces, proliferas. Ha sido first pickeado muchas veces. Y lo va a seguir siendo. De momento, nuestro primer pick de este sobre. Siguiente, Vivisurgeon's Insight, el sorcery que roba 3 cartas y proliferas. Uh-huh. La siguiente, Cruel Grimnark, es 6-drop 5/5. Sí. No. Seguimos con Icor Synthesizer, la 1/3 que puede ser imbloqueable. No es mala carta, pero tampoco. No es mala, pero tampoco es un first pick. No. Predation Steward, 1 y un verde, la 2/2 que entra con 2 contadores de aceite y puede bufar a criaturas a velocidad de sorcery. Tampoco esta carta espero no cogerla hasta pick 9. No, sí. O nunca. Lo posible nunca. No. Vamos con un Combat Free from Flesh, +2/2 y 2 contadores de aceite a una criatura. No está mal, se juega, Sólido. pero nada se acerca al Borrak de momento. Y la última common creo que tampoco. Gold Warden's Helm, 2 y un blanco, con Formirrodin da +0/+1. Sí, esa carta seguramente pegue la vuelta, Esteban. Sí. No os preocupéis. Hasta ahora con las comunes, sin dudas, el 3/3 parece lo más interesante, ¿no? Seguimos con las infrecuentes. Yo creo que esta tampoco va a ser. Otro equipo no tiene Formirrodin, es el Infested Flesh Cutter, el que pone Mites. También preferirían no jugar esa carta. Ni de pick 1 ni de pick 2. Aquí viene un poco de competencia. Bladed Ambassador, 1 y un blanco, una 3/1 que entra con un contador de aceite. Y si pagamos 1 y le quitamos un contador de aceite, gana indestructible. Un buen atacante. Un buen atacante. No va necesariamente con las sinergias de Toxic, pero... He encontrado que esta carta es un poco rara en Toxic, ¿no? Porque es un 2-drop muy bueno, pero en Green-White y en Black-White no es el 2-drop exactamente que quieres. Lo vas a jugar igualmente, pero donde mejor estás en Boros, quizá. Sí, sin duda. ¿Que te quedarías con el Borrak o con esta?
Vimos algunos otros equipos en este, Sí, este pack. el yelmo y la tierra blanca. Y el +0/+1, ¿no? Sí, a eso me refería. Por ese lado podríamos llegar a contemplar la idea de agarrar como esa uncommon blanca y ver si en los siguientes packs parece que equipos esté abierto como para intentar construir. una Además, Boros. por lo que decíamos antes, de la cantidad de cartas, no hay más cartas verdes en el sobre. Bueno, sí, el Steward, pero bueno. Eso también es otro dato, porque a lo mejor piquear el Borak ahí es buena, porque nos estamos adjudicando la única verde. Estamos mandando un mensaje inicialmente a las personas que tenemos a la izquierda, y es posible que en base al segundo pick la persona que tengamos a la izquierda tome una ruta u otra, posiblemente. Y bueno, si ahí no hay verde y nosotros tenemos ya nuestra carta verde piqueada, es un buen augurio, digamos. Vamos con la última Uncommon, que también es bastante buena. Hexgold Halberd, 1 y un rojo, con un equipo con Fornirrodin, que mientras sea tu turno da First Strike y Trample. Sí, quizás uno de los mejores del ciclo. Sí, el mejor, yo creo, sí. Y nada, la rara mítica yo creo que tampoco es material de First Pick, es Nahiri the Unforgiving, el Planeswalker. ¿Me recordás qué hace, Esteban? Sí, cuesta 1, rojo, blanco y luego híbrido pirexiano. Entiendo. Rojo y blanco. Es un Planeswalker legendario Nahiri, entra con 5 de lealtad si pagas el coste completo porque tiene completed. Sí. Entra con 2 menos si pagas las vidas. El +1 hace que hasta tu próximo turno, hasta una criatura objetivo ataque a un jugador si puede. O sea, no la pueden atacar a ella. Está bien esta habilidad porque puede obligar quizá a un bicho que vaya a perder el combate, le puedes obligar a estamparse contra una criatura tuya, o en el peor de los casos estás manteniendo a la Nahiri viva. El otro +1, tiene 2 +1, hace un Rummage, descartas y robas. Y el 0 exilia una criatura o equipo de tu cementerio con coste igual o menor a la lealtad de Nahiri, creas un token que es una copia, entra con haste y lo exilias al final del turno. ¿Y este es un formato con Trill of Possibility, puede ser? Sí. Bueno, no sé, ¿vos qué opinás de este Planeswalker? ¿Vos qué harías? Lo he jugado alguna vez y no le o has sea, visto. no está mal. Si estoy jugando Boros y en pack 3 me llega esto y no hay ninguna carta... O sea, no la valoraría como mucho más alto que una C alta. Creo que este pack nos sirve de ejemplo claro entonces de lo que estábamos hablando al principio de este episodio, ¿no? Draftear para ganar o draftear for fun. Sí. Yo creo que- ¿Quieres jugar un Planeswalker o no? Exacto, tenés ganas de construir algo con sinergias con Planeswalker, con equipos, a lo mejor iría por la Nahiri. Si quiero quizás construir el deck más superior del pod, a lo mejor me quedo con la única carta verde, le mando la Nahiri a la persona que tengo izquierda. Ahí lo y llevas. El resto de los players se van a quedar con un montón de equipos también para a lo mejor seguir Claro, piqueando. porque es que además este sobre tiene una mítica Boros. Y luego las 3 infrecuentes son blancas o rojas. Sí, Y son todas buenas menos el Fleshcutter. invita a la disputa de esos Claro, colores. entonces esto es un poco la doble mentalidad que teníamos al principio. En plan, por una parte, puedo coger una carta en los colores Boros y pensar que a lo mejor va a dar la vuelta otra carta de estas. O puedo jugar a lo contrario. O sea, aquí no os estamos diciendo si una es mejor que la otra. Sin Simplemente dudas. son dos estrategias. O sea, o puedes coger la mayor densidad, siempre, obviamente, eligiendo entre las mejores cartas, ¿no? Pero puedes esperar que una de esas cartas de esos colores vuelva o cortar un color contando con los siguientes sobres. Sí, que eso puede salir bien o puede salir mal, porque Sí. a lo mejor hay otros jugadores en la mesa que están haciendo lo mismo y, y bueno, en ese caso probablemente te quedes con poquitas cartas en ese pool. ¿Con qué te quedarías, Pato? Bueno, Opciones como dijimos, realistas, si estamos jugando la liga y quiero sumar unos puntitos. Como este domingo, por cierto. Como este domingo, por cierto. Y yo creo que a lo mejor, a pesar de que es una criatura verde, me agarraría el 3-3. Es que Pato odia jugar verde. Y si puedo jugar otros colores mejor, pero bueno, a veces me da y lo drafteo también. Y obviamente, lo digo esto medio en broma, medio en serio. Obviamente juego, no voy a ignorar un color por completo,
pero sí que no es el color con el que me siento más cómodo. Más una vez me he visto en la situación de tirar una buena bestia 7-7 arrolla que mata cosas y ver un Manalik del otro lado. Pues para mí, yo creo que muy probablemente sería el Borrak también. Sí. Me pensaría la Nahiri no, eso seguro, o sea, porque empezar con una carta multicolor me parece nefasto, y sobre todo cuando el power level es tan bajo. Tampoco, claro, no es una carta que te vaya a ganar la partida por sí sola. Claro, o sea, si por ejemplo fuese un Kaito, diría, vale, valoro la posibilidad de no terminar jugando estos colores y tener que tirar mi first pick a la basura, pero el upside es muy bueno porque tengo una carta que te puede ganar la partida ella sola, que te puede pasar de una situación en la que estás perdiendo a una ventajosa para ti. Pero este no es el caso de Nahiri, simplemente es una carta que está bien en sus colores. Y es muy dependiente de equipos, además de los colores, porque... ¿no? No, porque lo que te puede exiliar del cementerio para hacer una copia puede ser una criatura también. Ah, bueno, entonces por ese lado tendría alguna otra casa. Pero sí, entiendo, yo creo que estoy de acuerdo, Esteban. Piquearía la criatura, mandaría una señal muy clara a la mesa. ¿De que jueguen Boros? De que jueguen Boros. Sí, lo que estoy buscando es draftear para ganar. A lo mejor, si estoy buscando divertirme nomás, estoy jugando casual, me pico el Planeswalker, lo elijo y me construyo algo por ese lado. Muy bien, pues nada, con este par de Crackapacks cerramos el programa. Gracias, Pato. Por favor, estoy encantado. Y por tus conocimientos, que no son para nada limitados. ¡Ay, por favor! Se sonrojó. Y nada, como siempre, gracias a Dani García por la locución de inicio, a Raquel @grossgris por los diseños y a ti, Patrick, por la música. Por favor, un placer. Y nada, nos vemos en 2 semanitas con la segunda parte de este capítulo, que no le he puesto título ahora que me doy cuenta, pero bueno, será algo así como draftear para ganar. ¿Cómo mejorar tus drafts? Yo creo que eso funciona mejor, ¿no? Bueno, no sé, ya lo pensaremos. Y nada, con todos vosotros, la MTG Fruit League Band, con este tema especial para Vintage Cube. ¿Cómo se llama el tema, Pato? El tema se llama Voy a castearte un Black Lotus. Y es una versión de Gloria Estefan. Gloria Estefan colaborando con la Fruit League Magic Band. La trajimos aquí. Nada, se echó unos cubecitos con nosotros. Estuvo drafteando. ¿Qué draftearía Gloria Estefan en Vintage? Y yo la veo drafteando Selesnya. Sí. Mal lugar, para jugar Vintage Cube. No, sí, tienes razón. Sí, no, vamos a darle un arquetipo un poco más poderoso. La veo drafteando Storm. La potencia de su voz. Muy bien, pues nada, hasta dentro de 2 semanitas. Muchísimas gracias a todos. Como siempre, si nos queréis decir cualquier cosa, lo podéis hacer en Twitter, en Instagram. Tenéis los links en el Linktree y en la descripción del programa. Y a nuestro mail conocimientoslimitadosbcn@gmail.com. Y nada, eso es todo. Os dejamos con este pedazo de tema. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, buenos días, lo que sea. Exacto. Hasta dentro de 2 semanas. Chao. Tengo marcado en el playgroup todos los días que el Elmo me tiró un Manalik. Quiero una tech que sacuda, que al turno 1 lo suba y que te haga sucumbir. Tengo una fecha de liga, es Vintage Cube y la vida que parece sonreír. Veo esa tech en la mente, es mi deseo latente hacerme con ese gran pick. Tengo un man abierto constante y un manatite esperando, da igual que juegues azul. El primer pica mi suerte y luego drafté emocionado. Tengo a Esteban al lado, sé que drafté Only Freeze. Hoy voy a verte de nuevo, voy a castearte un Black Lotus, acelera